Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a Diálogos de la Gestión Cultural en México. Es un placer tener con nosotros a gente tan talentosa y sobre todo tan conocedora también del medio, del movimiento, de los procesos culturales que se dan en México y en el mundo. A través de todos los sistemas que se han dado, ¿verdad? Inclusive en este momento, en la pandemia, en el que se ha privilegiado muchísimo la cuestión virtual. Las nuevas plataformas y las viejas plataformas que se están utilizando, que estamos utilizando para la comunicación más cercana con nuestros, por un lado, seres queridos, por el otro lado, con todos ustedes que nos acompañan en diálogo con diálogo, nos están acompañando. Hoy tenemos el gusto, el placer de estar con un gran gestor cultural como es Luis Jesús Galindo Cajares. Con él platicaremos de ingeniería en comunicación social y promoción y gestión cultural. Él es doctor en ingeniería en comunicación social, doctor en ciencias políticas, doctor en ciencias sociales, gestor y promotor cultural en diversos proyectos, investigador e ingeniero social en ciencias sociales, arte y comunicación, profesor universitario, conferencista, tallerista en diversos países de América y Europa, novelista, cuentista, poeta, ensayista, músico, psicólogo, curador, gestor, promotor, crítico de rock y jazz. Ha publicado 50 libros en diversos campos de escritura, en antropología urbana, comunicología, ingeniería en comunicación social, metodología de investigación, sociología cultural, música, literatura. Autor de más de 500 textos publicados en 15 países de América y Europa. Autor de más de 100 textos sobre diversos asuntos de música, jazz, rock. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gestor y coordinador del Grupo Ingeniería en Comunicación Social. Perdón. Miembro del colectivo Contratiempo Jazz. Miembro del colectivo editorial Piedra y Campana. Con nosotros, pues, Jesús Galindo. Bienvenido y muchas gracias por haber aceptado participar en estos diálogos de la gestión cultural en México. Gracias por la invitación, Sergio. Inicio. Una invitación como esta para mí siempre es especial, porque como yo mismo posteaba hace un momento en mi página de Facebook este evento, tengo alrededor de 50 años de gestor cultural. Es mi oficio más antiguo, mi oficio más presente. Y pues yo pienso que pues prácticamente estoy por retirarme del oficio también de la gestión cultural para dedicarme a otras cosas. Y entonces esta charla vendría a ser algo así como una especie de memoria y, y saludo, noticia de lo que ha sucedido durante esos 50 años. El título de la charla es sobre ingeniería en comunicación social. Es lo que yo soy un ingeniero social. Y explicar en detalle todo eso sería complicado, extenso, pero también lo voy a intentar a manera de relato, no conceptualmente, sino como una historia. Hice un apunte el día de ayer para guiarme en esta charla, en la imagen de que quizás fuera más sencillo compartir lo que les quiero compartir, platicando, más que hablando puntualmente de cosas muy técnicas. Entonces, primer punto, creo que es clave para esta historia el mencionar que yo soy de la generación del post-68. Y es una generación importante para todo este movimiento de la gestión cultural. En el 68 yo era un adolescente, no participé en el movimiento, fui un espectador, o sea, vi cosas en la calle, tenía yo primos en la universidad, qué sé yo, este tipo de rollos, mi papá
estuvo en el Zócalo, cuando llegaron las tanquetas, no sé qué, anécdotas. Entonces lo que sucedió después, ya a principios de los años 70, es que había una especie como de cruda en la generación del 68, que eran gentes que eran los más jóvenes, estaban en los veintitantos y los mayores 30, 40 años. Era la generación de arriba mía, mis hermanos mayores o gente más grande. Y entonces yo empecé a notar en mi generación que hacíamos una distancia con la generación del 68. Ellos nos veían como, ustedes no saben de lo que se trató. Y nosotros los veíamos como, por supuesto que sabemos lo que se trató y ustedes fracasaron. Ustedes son unos fracasados. O sea, que a mí no me vengan con historias de que los tengo que ver como algo, como el momento de la revolución, porque son irrelevantes para la historia de este país. Luego se armó una mitología, no sé qué rollo, pero entonces algo sucedió interesante ahí a principios de los 70s, entre esta generación que éramos, pues la generación del punk mexicana. No el punk inglés, sino la generación del punk mexicana era un tipo de joven urbano distinto al tradicional. Éramos más, eh, teníamos más información, teníamos la carga de los 60s con todas sus imágenes. Yo en los 70s viví en dos comunas, viví en una y luego formé otra. O sea, éramos una generación juvenil parecida a la de los 60s y por otro lado muy distinta, y los veíamos a veces casi con desprecio. Entonces, este es un punto interesante porque estaba el rock, el activismo, este como anarquismo juvenil, urbano, popular, una configuración estética muy fuerte en oposición a la politiquería. En los 70 me tocó fundar al PMT, fui fundador del PMT, con la idea de que era un partido mexicano y que ya nos olvidábamos de las hoces y los martillos y todos estos choros de izquierda, de los cuales personalmente yo abominaba. Ya, pensaba yo en el Vaticano y decía yo, no, si no me interesa el Vaticano, mucho menos me va a interesar Moscú o la internacional, no sé qué rollo, vamos a ver cómo resolvemos esto, el compromiso que tenemos como jóvenes, que también fue un cuento, somos una generación que vivió también de puros cuentos como la de los 60s, y tampoco nos servimos para mucho, a pesar de las mitologías que hay de, ay Dios mío, qué interesante lo que pasó en los 70s. Pues sí, interesante, pero ahí tenemos un México que es más herencia del PRI que de todos esos choros de izquierda de 60s y 70s. Entonces ahí está el activismo, el movimiento urbano popular, la estética, que es muy importante, en oposición a la politiquería, a ese rollo revolucionario como el Che Guevara y estas cosas, a una revolución que era, quiero sentirme bien, quiero disfrutar, quiero gozar, quiero reír. Y eso es subversivo. No quiero ser serio, no me interesa lo serio. Y quiero participar, y quiero construir, y quiero que este mundo sea diferente, sea mejor, pero no quiero consignas, no quiero jefes, no quiero comités centrales, no quiero comisiones políticas, no quiero sabios de comités especiales y autoridades sacrosantas. Entonces, todo eso sucedió en los 70s. Y ahí me hice gestor cultural de ese tipo, enredado en estas cosas, con estética, música, movimiento urbano popular, juvenil, bla, bla. En ese momento sucede algo que es donde surge la idea de la ingeniería social para mí. Yo veía a los viejos, y hablo de los viejos, Valentín Campa y esta gente, o sea, los viejos, no los mamertos de los 60, no, los viejos, los que estaban antes, los que venían de los 40 y los 50, que decían muchas cosas sobre cómo agitar y cómo hacer las cosas, desde chile y dulce de manteca, incluyendo las comunidades cristianas de base y hasta el propio PRI, en el cual observé que tenían manuales de cómo hacer las cosas.
Entonces me acuerdo que en el mundo en el que yo me movía de militantes urbanos populares, se reían de todo eso, pero a mí no me parecía un chiste, decía yo, por supuesto que debe haber manuales, porque me parecía inútil eso de pararte arriba de una cubeta, porque eso es lo que hacíamos, en un mercado, en un domingo, y desfilar 7 personas arriba de una cubeta para tirar consignas cuando la gente estaba haciendo su mercado. Era de un desgaste terrible y no servía absolutamente para nada. Nos servía a nosotros para sentirnos muy fregones, pero para hacerle algo a la gente no servía absolutamente para nada. O sea, debe haber maneras de hacer las cosas mejor. Y entonces ahí nace mi idea de la ingeniería. ¿Cómo hacer las cosas? Lo mismo que hacemos, ¿qué queremos? Cambiar. ¿Qué queremos? Afectar a la gente. ¿Qué queremos? Intervenir la vida de las personas. ¿Qué queremos? Que viva mejor la gente. ¿Qué queremos? Que sean más amistosos. ¿Qué queremos? Que sean mejores vecinos. Bueno, una lista de todo eso que queremos. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo sabe? Entonces hay que ir a preguntarles y hay que hacer notas y hay que construir tecnológicamente estos cómo. Ahí nace mi interés por la ingeniería social. Se nace entre la militancia, el activismo y esta cuestión de la gestoría cultural, urbano, popular, juvenil. No le interesa a los partidos esto. Los viejos no colaboran. Salen con rollos como, eh, tú no vas a entenderlo. Se necesita sentirlo. Practica. Y le digo, no, no practica, no mames. Dime, dame 4 cosas que has hecho bien, para que yo las anote y luego vemos qué sistematizamos de esto. No cooperaban mucho y entonces eso todavía abrió más la zanja de, como diría yo, no la falta de respeto, sino la desconfianza de estas generaciones, que eran generaciones, ya es una frase de ingeniero, que simplemente habían hecho mal las cosas, que tenían buenas intenciones, ¿se acuerdan del camino al infierno? Que tenían buenas intenciones y que eran unos héroes de la patria y que estaban llenos de medallas, de hoces y martillos. Eso era muy interesante, pero no habían tenido éxito. No habían avanzado, habían perdido espacio. Todo esto remató en una vía doble que sucede en los años 80. En los años 80 esa es la época de las coordinadoras. Y ahí me toca participar en la coordinadora del Movimiento Urbano Popular, la CONAMUP. Pero tenemos relación también con la coordinadora sindical, donde estaba derechairo de Woldenberg, que es un tipo muy interesante. Y luego estaba también la coordinadora de los profesores, y había coordinadoras de diferentes cosas, y parecía que había un movimiento civil interesante. Pero justo a principios de los 80s se da una devaluación, hay una, ¿cómo diría yo? Políticamente no hay tanques ni cosas por el estilo, sino simplemente el país como que se contrae. Y toda la gente que estábamos haciendo cosas empieza a desaparecer porque cada quien a luchar por su vida, porque la parte del día a día de todos se complicó en esos principios de los 80s. Pero fue muy interesante toda la manera como no partidista que se fue gestionando. Por otro lado, la coalición de izquierda en los 70s, a finales de los 70s, la ruptura del PMT, donde yo estaba, donde se fractura y nos vamos a esa coalición de izquierda convertida en partido, que era para el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, y luego el PMT se queda ahí agonizando de berrinche y de arrogancia, con Eberto Castillo, que era un tipazo, que ni además era ingeniero, con ese tipo sí se podía hablar, no era politiquero, era un tipo que le interesaba ser eficiente, pero también tenía la cabeza llena en fin. Entonces, todo ese tránsito de 70s a 80s es un tránsito donde el proyecto de ingeniería social se va confirmando en mí. Se pueden hacer las cosas mejor, hay que saber cómo,
hay mucha gente que ha hecho bien las cosas, hay que aprender de ellos. Hay que sistematizar la experiencia de los que han hecho cosas, de los errores que hemos cometido, que han sido mucho. Se aprende más de los errores que de los éxitos, dice el sentido común, y, y parece que realmente sucede así. Entonces, para mí hay mucho trabajo que hacer de sistematizar experiencia antes de lamernos heridas, quejarnos, o irnos con la consigna de que ahora sí somos un partidote de izquierda, que luego se convirtió en el PRD y en Morena y en esto que vivimos ahora, que es interesante, pero no es exactamente en lo que andábamos en aquellos años. Y entonces ahí hay una, de 70s a 80s, hay una separación entre, diría yo, un movimiento institucionalizado y los anarquistas, donde estaba yo. Que esto llega prácticamente hasta el siglo XXI. Ahora casi un momento que escuchaba yo a Sergio platicándome de los 65 diálogos que han tenido hasta la fecha a lo largo de este año de pandemia, y me mencionaba los nombres de las personas que han participado. Me llama la atención algo, es cuando llegamos al poder, el movimiento de los gestores culturales, de los que voy a hablar ahorita inmediatamente, llegamos al poder oficial en este siglo, con Sari Bermúdez, que no es precisamente una mujer de izquierda, pero que con el proyecto de ciudadanía y cultura abrió la puerta para hacer un montón de cosas interesantes a principios de este siglo, en el sexenio de Fox. Ahí quedaba claro que había dos grupos diferentes, muy distintos, de trabajo en el país en la promoción cultural. La promoción cultural de Estado, que tenía una genealogía que viene desde Vasconcelos y llega hasta la fecha. Se había formado con la Culta, luego la Secretaría de Educación. Y este diagnóstico que teníamos, brinco, pero ahorita regreso a la genealogía. Este diagnóstico que teníamos de que había a un balance de gran cubero, en el 2000 había cerca de 500,000 de personas dedicadas de una u otra manera a algo que podía nombrarse como gestión y promoción cultural. 500,000. Es decir, 500,000 de personas organizadas, pues, ni la Santa Madre Iglesia, o sea, tomábamos el país. Pero no sucedió, porque estábamos separados y además estábamos divorciados. No solamente separados, sino encontrados. Llenos de rencillas, de arrogancias, de egos, muy complicado. Temas de ingeniería social, todos estos son temas de ingeniería social. Y entonces estaban los anarcos, o sea, gente que era el gestor cultural callejero, que es gestor cultural por necio, porque está enamorado de su rollo y está enamorado de su barrio, de su pueblo, y los gestores culturales de salario, de miseria, pero de salarios, que trabajaban para casas de cultura hasta puestos aquí en los edificios oficiales del Poder Federal de la Cultura. Éramos parecidos, pero no éramos los mismos. Cuando en esos años 80, aquí tengo para un portaplumas y no sé qué rollo, no sé si la reconozcan algunos. Esto sucedió, se llama Reflexiones sobre la Dimensión Cultural del Desarrollo. ¿Cuándo fue esto? 21 y 31 de agosto. Esto fue en los 80s. Mitad de los 80s, esta cosa. Y fue cuando ya estábamos empezando a llegar al poder, los gestores culturales. Todo empezó con don Luis Garza, que forma una generación dentro del aparato del Estado. Y cuando empiezan estas reuniones donde nos empiezan a convocar a los gestores culturales de todo el país, yo llevo mi agenda. Señores, tenemos que sistematizar esto, tenemos que hacerlo metodología. Y no era el único. Había otras personas que estaban también interesadas. Los primeros diplomados en gestión cultural, después del movimiento post Vasconcelos y de los 50s
y de los 50, 60 no pasa mucho, hablo en el mundo de los maestros, el gremio de los normalistas, se dan los primeros diplomados sobre gestoría cultural en los años 70, a finales de los años 70, alrededor de la figura de don Luis Garza. La UDG, Colima, Blanca Brambila, que es uno de sus personajes históricos en todo este asunto, que ya está apuntando las horas para jubilarse en Guadalajara. En ese momento todavía cuando empezaron los diplomados y empezó el proceso de formalización, en todo eso por medio parte, de 70s a 80s, trabajé yo de 80s a 90s en Colima, y entonces estaba yo muy cerca de la gente de Guadalajara y de la UDG en todo ese proceso. Y luego por la cercanía con el MacGregor y con los gestores culturales jóvenes de mi generación, jóvenes en aquella época, que de relación con Luis Garza y de la formalización en el sector oficial de Estado, empieza a haber una sistematización en, diría yo, 3 canchas, que son las que existen hasta la fecha, nada más que los pesos han variado. La cancha grande era la cancha del sector público, porque eran los que daban empleo, los que tenían el varo. Y alrededor del varo, pues todo el mundo baila. Luego estábamos los anarcos, que veníamos de la militancia, del activismo, que siempre veíamos con desconfianza todo lo que viniera de gobierno, de partidos o de instituciones políticas. Y emergía el sector de los universitarios, que en ese momento era prácticamente irrelevante, porque salvo los corredores culturales de Anuyes, no había habido mucha cosa interesante en la cosa de la cultura en el país. Los corredores culturales son 80s y antes, fue un trabajar chingón, pero las universidades trabajaban yo mi conmigo. No, tenían su propia, como son las universidades, que son unos clubes de tobis, todas las universidades, siempre de espaldas a la gente, siempre de espaldas a los sectores populares, todas. Hay algunos casos ahí, como los locos de Sinaloa o los de Guerrero y la Universidad Pueblo, algunas gentes en Puebla, no sé qué, pero en general las universidades siempre están de espaldas a todo y nada más son fieles a su presupuesto, a sus políticas, a sus jerarquías y a sus choros en esto de difusión cultural interna. Ahora me tocó, bueno, es otra historia. Pero ahí estaban las universidades que tienen varo también y tienen gente muy capacitada. Y ahí fueron avanzando estas cosas. Cuando se formaliza el rollo de la gestión cultural académicamente, que es hasta el siglo XXI, en pocos años las universidades se pusieron al centro y hoy están al centro. Ya tenemos doctores en gestión cultural. En esa época no había ni licenciados, no había nadie formado en gestión cultural académicamente. La primera licenciatura me tocó participar en ella, que es clave. Esto sucede ya en el siglo XXI. Voy a saltarme para hablar de otras cosas porque se me está acabando el tiempo. Se da la primera licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit, ya con el proyecto de ciudadanización. Era de 2 años. Era de 4 formales, pero de 2 escolares. Era muy interesante el proyecto porque te licenciaban en gestión cultural, reconociéndote 2 años de la licenciatura por experiencia. Y luego los 2 años siguientes, de los 4, a lo que te dedicabas era hacer una monografía de esa experiencia. Es decir, básicamente lo que hacía es que se intervenía, muy buena ingeniería pedagógica para el campo de la gestión cultural. Esto desapareció. Ahora los gestores culturales se forman como si fueran licenciados en contabilidad, lo cual es un absurdo. Que la gestión cultural se hace en la calle, se hace en la banqueta, se hace en los barrios, en los cerros. Ahí se hace la gestión cultural, no en un aula. No en un aula y en un pizarrón y en PowerPoint y en Zoom. Ahí no se hace la gestión cultural. Por lo menos no tradicionalmente, los tiempos cambian, ahora Internet es todo. Y entonces esta idea de formalizar la experiencia de gestores culturales empíricos, dándoles capacitación, fue una idea estupenda. Aquello no llegó ni una segunda generación porque la Universidad Autónoma de Nayarit se rajó, se retiró y también vino a menos el entusiasmo del proyecto de Sari Bermúdez con Fox y sus amigos.
y para el sexenio siguiente pusieron de presidente de Conaculta a un tipo que le gustaba la ópera. Y en 2 meses acabó el presupuesto casi de todo el sexenio, trayendo a grupos de ópera de Europa, y todavía se emputó porque no le dieron lana para seguir trayendo a sus rollos, a sus sinfónicas, porque era lo que él entendía por cultura. Entonces, todo lo que se había trabajado en el sexenio de Sade Bermúdez desapareció. Entonces, mientras todo esto sucedía, yo seguía trabajando en ingeniería social en diferentes cosas, incluyendo la gestión cultural. Decía yo que a principios del siglo XXI hacemos un cálculo como de 500,000. De ese 500,000 íbamos a trabajar sobre 50,000, o sea, el 10%. Íbamos a formar una red nacional, que no existía nada de eso. Yo he trabajado todos los 90 en redes en México y en América Latina. Redes de diferentes cosas, siempre en este rollo de activismo, colectivos culturales, acciones civiles, siempre ese ha sido mi mundo. Entonces, queríamos formar redes. Entonces, la estrategia era, formemos aprovechando el varo y el poder político que tenemos en esa época, hace 20 años, para formar esta red, capacitar, y cuando desaparezca el sexenio, porque va a suceder, así es la política en México, quede algo que sea independiente del presupuesto y de los políticos en el poder, sea algo más civil, fuera de eso. Entonces nos quedamos con una base de datos en 3 dedos, que fue la acción civil que formé junto con Mane, un amigo que me mataron de un balazo en un robo idiota, cuando andaba de paseo con la novia que se iba a casar. Se los asaltaron y al tipo lo mataron de 2 balazos en el pecho. Entonces en 3 dedos retomamos. Al Mane yo lo había formado, era un niño de la calle en León, Guanajuato, un vato de pandillero, súper bueno, es el Bruce Lee mexicano. No he conocido un tipo más bueno para los madrazos callejeros en mi vida que el Mane. Era imbatible. Uno contra uno invencible y contra varios casi invencible. Es un tipo bravísimo y emocionalmente sumamente complicado, pero con unas ganas de hacer cosas con los barrios y con la gente impresionante. Entonces, con él y otros, mujeres, también el rollo de la inclusión y de morras súper chingonas que conocimos en todo este camino, formamos 3 dedos, con Lady y con Rocío. Y entonces heredamos la base de datos de Conaculta que nosotros habíamos formado de 25,000 personas. Se fue reduciendo. Finalmente, con la Culta solamente en esos proyectos de los que hablaba Sergio hace rato, conmigo, trabajamos sobre 12,500. O sea, de 500,000, 50,000. Luego de 50,000, 25,000. Y luego, pues, y terminamos con 12,500. Sí se capacitaron a 12,500 gestores culturales del país durante ese sexenio, el primer sexenio de este siglo. Pero todo eso desapareció con el siguiente sexenio panista, que fue un desastre para el sector cultural oficial. Pero ya estábamos alebrestados los anarcos, que teníamos ya un montón de experiencia, ya estábamos más viejos, canosos, ya la vida nos había hecho aprender muchas cosas, legalmente teníamos más competencias, entonces sabíamos cómo movernos en el varo, cómo gestionar, cómo organizarnos, cómo ser eficientes. Teníamos sistematización, o sea, ya teníamos una ingeniería social bastante buena. Cómo relacionarnos con el gobierno, cómo relacionarnos con el sector privado. Ya éramos bastante chingones. Y entonces trabajamos en ese final de la primera década del siglo y principios de la década pasada en todo esto. Fue una época de oro para mí, porque lo que trabajamos hicimos un Conacultita. Es una asociación civil a la que nos formamos una red de asociaciones civiles de gestión cultural, donde la idea era gestionar la gestión. O sea, ayuda a empoderar a los que ya hacen gestión cultural, en la parte legal y en la parte de operación, en la parte de financiamiento, y convertirlas en pymes, o sea, en gente que pudiera vivir de lo que hacían, también en términos de mercado. Entonces, ideas son muy interesantes y yo creo que fue
un top de esta relación entre ingeniería social y lo demás. Bueno, entonces, rápido. Este es un libro sobre movimientos sociales que me editaron en los 80s, que es parte de la experiencia de la que les platico. Y luego está este libro, del cual se acordaba hace rato Sergio, sobre cibercultura, que es la experiencia de redes de los 90s. Básicamente el libro es una memoria de toda la experiencia de redes, con un concepto de cibercultura que no es internet, es cibercultura como reflexividad operativa sobre la cultura, que la cultura es muy fija. La cultura es tremendamente conservadora, la cultura incluso es fascista, es dogmática, es vertical, es autoritaria. Las tradiciones, las costumbres, todo eso es tremendamente conservador. Bueno, a eso le intervenimos la parte cibernética. ¿Quieres seguir siendo así? ¿Por qué? ¿Cuántas opciones tienes? ¿Puedes decidir otra cosa? ¿Puede ser mejor? Esa era la cibercultura. Y también usábamos redes, trabajamos. Nosotros le enseñamos a hacer chiles al cliente y nosotros le enseñamos a Conaculta a trabajar en el ciberespacio y no aprendió. Hasta la fecha, no aprendió. Todo lo que sí lo hacemos nosotros lo hacemos en el ciberespacio porque, digamos, mi generación ya entró en el ciberespacio desde los años 80 y nosotros sí tuvimos una relación muy cercana y muy orgánica con los jóvenes que venían abajo. Los jóvenes que nacieron en los 60s y en los 70s. A diferencia de los que nacieron en los 40s, que prácticamente los tiramos al bote de la basura todos, porque se la pasaban quejando o contando sus aventuras o presumiendo, unos pendejos. No nos sirvieron para nada, no aprendimos nada de ellos, adiós, los olvidamos. Otros no. La generación de 50s, los chavitos del 68, sí tuvimos una relación fuerte con los jóvenes. Bueno, esta es la experiencia de este libro. De la experiencia esta que les platico de 3 dedos, que es la estafeta del Conaculta de Sari Bermúdez, del principio del siglo XXI, que trabajamos a finales de la primera década y principio de la segunda década, está este libro. Este libro es una memoria de lo que trabajamos con ingeniería en comunicación social, ya totalmente relacionada en toda esta figura de redes, el civilismo, podemos llamarla así, la organización civil, el empoderamiento en todos los niveles para hacerlos autónomos, para que el gestor cultural fuera un empresario, un activista, un agitador, un ingeniero, una persona eficaz y un empresario que pudiera vivir de su trabajo. Bueno, todo eso está en el librito este, que como le platicaba yo a Sergio, se editó en Argentina. Por rollos de redes y cuentos se editó en Argentina, se presentó aquí en una feria de libro de la FIL y la empresa argentina, que era una empresa alternativa acá, no sé qué, se comprometió a difundirlo en México. Se agotó la primera edición en 3 patadas, lo presentamos varias veces en diferentes partes del país, pero la segunda edición ya no la distribuyeron en América Latina. Entonces ya va como la 4ª edición, pero pues para los argentinos mucho gusto, que a todo dar. Entonces esto ya no solo se distribuyó en la primera edición acá. Y finalmente, este es el libro, el único libro que tengo sistematizado sobre ingeniería en comunicación social. Estos 3, el de cibercultura, el de ingeniería en gestión y promoción cultural, y este que es de metodología, es técnico, metodológico, sobre qué rayos es eso de la ingeniería en comunicación social. Los 3 los pueden encontrar en internet, gratis, en PDF, en la página del GICOM, que es el grupo de ingeniería en comunicación social, que es a lo último que me dediqué la década pasada, hasta la fecha. Todavía tengo mis seminarios los lunes. A ver, ¿cómo se llama? ¿GICOM? GICOM, Grupo Ingeniería en Comunicación Social. GICOM. Ingeniería. Si ustedes ponen GICOM en Google y salimos nosotros. Entonces se van a la página, buscan publicaciones y ahí encuentran estos 3 libros y otro montón de libros de ingeniería sobre diferentes cosas gratis. Tenemos la política de que todo lo publicamos en PDF, además de en papel o como sea, y se puede bajar gratuitamente. Entonces yo ya estoy cerrando para tener el mayor tiempo posible para conversar.
Entonces aquí del apunte que tenía yo, que quiero retomar. Bueno, ya he enfatizado mucho eso de por qué es importante identificar la generación de los 70s. Este problema de del relevo generacional y lo que sucedió en el país como gran contexto de 70s a 80s, de 80s a 90s, a finales del siglo XX y este siglo XXI tan peculiar, que remata en esta cosa del 2020, que es absolutamente una locura. Bueno, las redes de los 90s, punto clave, eso es muy importante, todo el trabajo de redes, el ciberespacio, muy importante, todo este tema del ciberespacio ya en los 90s, o sea, hace 30 años, estaba en el centro. O sea, ya tenemos 30 años de experiencia de este maridaje entre activismos, civilismos, redes sociales y ciberespacio. Nadie puede decir, es que estamos aprendiendo. No, no, ya tenemos un chorro de experiencia y hay que empezar a proponer modelos ya bastante experimentados para que la gente sin experiencia vaya más rápido, montada en los hombros de la experiencia de nosotros. El mundo académico. Bueno, a principios del siglo XX no había nada. Y ahora, 20 años después, según el último reporte de la gente de la Red Nacional de Gestión Cultural, que acaba de tener su congreso hace unas semanas, ya debemos andar alrededor de 20 licenciaturas en gestión cultural en el país. Es un mundo de cosas. O sea, ya hay más, ya estamos llegando a un punto en el cual va a haber más gestores culturales muy jóvenes, formados en universidades, trabajando en eso, que gestores empíricos. Esto es algo que hay que poner ya en el centro del asunto. Porque algo que noté desde la primera reunión que se hizo en Ciudad Obregón, en Sonora, hace unos años, 2015, ¿no? O algo así, la primera reunión de la red esta de gestores culturales, que ya no era como lo que hicimos en los 90s o los 80s, que éramos puros gestores entre gente de burócratas y activistas. No, ahora ya hay un chorro de académicos con tiempos completos y doctores y la chingada, el SNI, no sé cuánto. Entonces ya eran los dueños del balón. La red esta ya es una red de académicos. Entonces ya la gente del mundo profesional de del Estado están desplazados de la red. Ya no los pelan, incluso hasta los pendejean. Y nosotros los anarcos, pues naturalmente vemos un académico y le damos la vuelta, porque es un pendejo con título. Para nosotros un académico, y en estos temas de gestión cultural más. O sea que tenemos un problema de percepciones hoy y hay que hacer algo con eso. La manija la tienen los académicos a nivel de organización. Mucha de esa gente viene de los otros campos, tanto del activismo como del salario oficial, y entonces ahí hay algo que hacer. Todo eso es muy importante. Bueno, hay otras cosas, pero lo quiero dejar aquí, Sergio, para ya entrar en las preguntas, los comentarios, y que de la charla vayan saliendo o puntos técnicos o aclaraciones de algunas cosas que dije o recuerdos de cosas que no he dicho y que quizás vale la pena retomar. Adelante, Sergio. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Realmente fue un recorrido, pues a lo mejor un poco pobre, porque los tiempos que tenemos no son como para poder extenderse más, pero muy edificante para muchos de nosotros, que de los años que tú hablas, pues esos los vivimos, ¿no? Efectivamente, en esos tiempos de los 70s y después de los 70s y de los 80s, en donde yo también tengo cerca de 50 años en la gestión cultural, así de manera empírica. Sí, nunca estudié gestoría cultural, más que con algunos diplomados, pero no estudiar así. Pero sí veíamos este movimiento del que tú hablas precisamente, ¿no? De estos anarcos, que yo me acuerdo que yo estaba en la Ciudad de México y que trabajábamos en el Centro Universitario de Teatro y que pues ahí estaban los grupos teatrales, ¿verdad? Que tomaron el Centro Universitario de Teatro, se lo arrebataron a la universidad, ¿verdad?
y lo tomaron porque pues precisamente eran otras propuestas las que se traían y eran precisamente las que tú estás diciendo, ¿no? Conviví con ellos, los conocí a algunos de ellos y me parece que pues sí, efectivamente hay una gran historia y hay una gran raíz en esto, ¿no? Que la cuestión profesional de la gestoría cultural se da a partir de los 80 de manera sistemática, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. A mí me toca, junto con José Antonio MacGregor, con Cici Montilla, echar a andar la licenciatura en gestión cultural y desarrollo sustentable de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, aquí en Oaxaca, precisamente, que es una de las terceras licenciaturas que se realizan en México. Esto se hace en el 2006, 2004, perdón. Iniciamos en el 2005 la licenciatura pues bueno, ha venido transformándose con el tiempo y ahí ha tenido frutos muy interesantes, muy buenos, ¿no? Sí, sí, efectivamente ahora que ya que la universidad en sí tiene la licenciatura, que ya no participa tanto el Estado en ninguno de sus niveles, sino que ya es más la universidad, pues tiene efectivamente un número bastante sólido de alumnos que entran a esta licenciatura. Entonces, pues a mí me parece muy, muy, muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Vamos a ver cuáles son primeros saludos, después comentarios, después preguntas. Mientras organizan ahí, quería yo aclarar algo que estaba en mi apunte y que ahora me lo recordaste con tu comentario. Por eso es interesante este tema, esta figura del diálogo. El concepto de cultura. En los años 80, yo tengo formación en antropología, igual en MacGregor. Entonces me acuerdo que uno de los primeros puntos de contacto con el Mac, que lo conozco desde los 80, o sea que tengo 40 años de conocer a Mac, somos más o menos de la misma generación, el tema de la aportación de los antropólogos, que estaban fuera de estos asuntos de la gestión cultural. Porque la gestión cultural era la gestión como del arte, solamente. Entonces, cuando entran los gestores, cuando entran los antropólogos, el concepto de arte y cultura se complica, porque la visión antropológica de la cultura es mucho más amplia que solo arte. Entonces, eso hay que subrayarlo. Ese es un problema que tenemos hasta la fecha en el ámbito de la gestión cultural. Todavía tenemos esta figura aristocrática, elitista de la cultura, cuando ya desde los 80, tenemos 40 años en eso, ya está en la agenda este tema de la cultura, como cultura popular, Bonfil Batalla y todo este rollo, cultura popular, las culturas populares, el arte popular, y no nada más el arte, la comida, las relaciones familiares, la afectividad, todo el trabajo, la vida comunitaria como proceso social, todo eso es cultura y es parte también de los compromisos y las responsabilidades de un gestor cultural, que en ese momento entra en contacto con otro ámbito de la vida, de la intervención social profesional, que es la del trabajador social. Entonces, esto lo tenía en mi apunte y se me había pasado y es muy importante subrayarlo. Ahora sí, adelante con las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los que están conectados en Facebook. Mandan saludos desde la Ciudad de México, Puebla, Jerez, Zacatecas, Oaxaca, Hermosillo, Sonora, Querétaro, Sucre, Bolivia, León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Ensenada, más todos los mensajes que nos sigan enviando. Y los primeros que mandaron saludos fueron Era, Oxama Bin Joaquín, Rubén Lozano, Lorena Duarte, Cici Montilla, Andrea Revilla, Luis Humberto Hernández, Liberty García, Ana Ivette Rodríguez, Paula Muñoz, Humberto Mancilla, y siguen llegando saludos también desde San Luis Potosí. Y bueno, nos están preguntando, Paula Muñoz Inclán dice, gracias por compartir su experiencia, por favor nos repite los 3 títulos que recomendó de JICOM. No sé si pueden... Bueno, quizás la recomendación sería esto que enfatizaba Sergio hace un momento, la página en internet. Es GICOM, G de grupo, o sea, GICOM, GI es ingeniería, comunicación social, GICOM. Ustedes ponen GICOM en Google y salimos nosotros. Ahí se van a
a publicaciones. Bueno, hay un montón de cosas, pero se van a publicaciones y van a encontrar ahí los libros. Los bajan en PDF, son, ligeros, no son documentos pesados, entonces los bajan en segundos. Y ahí a ustedes ya revisan qué les interesa. Y les compartimos en el chat a todos, las ligas, tanto a la página de HICOM como también a las publicaciones. Y luego entran y yo ya revisé también algunos libros. Se descargan rápidamente en Drive. Así que, como dice el doctor Jesús, es muy, muy sencillo. Ahí están las ligas en el chat. Y Luis Humberto Hernández Monreal dice, en el 2001, en Zacatecas, se dio el diplomado en gestión cultural nivel 1 itinerante en Zacatecas. Aquí vinieron Mac, Sisi, Luis Garza, Sergio y Galindo, entre otros. Sí, Está sí, sí. recordando Es cierto, ahí estuvimos en Zacatecas. Sí. Y bueno, esas son hasta ahorita. Vamos a invitar a los demás a que hagan preguntas o comentarios para que yo les pueda ir leyendo lo que ustedes quieran decirle al maestro. Pues platico del recorrido como de experiencia personal. Viene. De platicar aventuras de viejo. Yo creo que lo que vi en la UDG con Blanca Brambila es ejemplar. Es como para la memoria del gremio. Lo que hizo esa gente ahí es impresionante. Hasta llegar al doctorado. Me tocó ser evaluador del programa con Mariscal. A Mariscal lo conocí yo adolescente, cuando se empezaba a formar del grupo de Tuxpans, un grupo de adolescentes que tomó la presidencia municipal de su pueblo. Unos niños maravillosos. Bueno, de esos niños, de ahí salió Mariscal, que ahora es nuestro doctor en Ingeniería en Comunicación Social y un personaje a nivel del campo académico y profesional, incluso a nivel latinoamericano, porque todo esto se fue incluso a nivel latinoamericano. Entonces, eso que sucedió ahí en Guadalajara y en la UDG es ejemplar. Lo que sucedió con María Cebadúa en Monterrey, que también me tocó trabajar. Ahí trabajamos en un proyecto en los años 90 con este rollo de las redes, donde formamos a cerca de 2,000 y pico de adolescentes en gestoría cultural de barrio, de base, pensando que si íbamos a formar gente, no había que formar una persona de 40 o de 30 años, sino chavitos, porque esa gente, si la enamorábamos del oficio, tenía toda la vida por delante. Entonces, María Cebadúa me parece también una de las grandes líderes históricas en el país en estos asuntos de la gestión cultural en Monterrey y para el estado de Nuevo León. La primera red de gestores culturales en el ciberespacio en este país fue en Monterrey también, con otra gestora cultural histórica que se llama Adriana Balandrano, que sigue trabajando hasta la fecha ahí, rollos en Monterrey. Entonces, ahora hablaban de Zacatecas. Fue este trabajo con Mac y Sisi y otras personas, pero ellos siguen presentes con nosotros hasta la fecha. A principios de siglo, de hacer esta red de gestores culturales, formando a gestores culturales en todo el país, me recuerda este fenómeno de lo que fue la alfabetización en Cuba y en México, como efecto de, digamos, civil, pacífico, de la revolución, tanto cubana como mexicana. Nada hizo más cosas a nivel de base en el país que ese proceso de alfabetización, que para los gestos culturales debe ser ejemplar. Todo lo que, esa gente que se iba a los pueblos de manera voluntaria, comiendo lo que fuera, durmiendo donde sea, porque pensaba que eso era importante para el bien del país. No, cámara, es monumentos al héroe desconocido. Entonces, esto que hicieron con gestores culturales se parece, porque nos mandaron a todo el país. Y entonces la gente roló y conoció.
a muchas gentes. Y experiencias de diferentes partes del país se pusieron en contacto con experiencias de otras partes del país, que nos hacía mucha falta. Y cuando nos dimos cuenta que nos hacía más falta, fue cloche y segunda, es acelerar el proceso, porque nos dimos cuenta que en este contacto entre gestores culturales de diferentes partes del país, ahí estaba el pan. Y en parte fue lo que le damos Tres Dedos, la asociación a la que les hacía yo referencia con aquella base de datos de 25,000. Si cualquier cosa que hagamos que insista en este contacto horizontal entre gestores culturales, es una inversión de oro a mediano y largo plazo. Bueno, ¿hay alguien que haya comentado algo por ahí? Sí, hay varias preguntas. De hecho, están surgiendo varias preguntas. No sé si quieren que se las lea en conjunto o le voy leyendo una por una. Vengan las preguntas, las voy a apuntar igual. Ok, entonces está Oxama Bin pregunta, Jesús, ¿cuál es tu lectura sobre la reacción casi nula, creo, en los organismos culturales del Estado frente a la pandemia en relación a la creciente precarización de los artistas y creadores? Creo que esa va de la mano con una que dice Uriel Balsil, que dice, ¿cuál sería uno de los principales retos que tiene la gestión cultural en tiempos de pandemia? Esas creo que van juntas. Y ahora me regreso a la de Jairo Adolfo Castrillón, que dice, ¿qué opinión tienes sobre la tendencia de las industrias culturales? En Colombia está fortísima la tendencia, prácticamente se está imponiendo. ¿Cómo está en México? Dice Jairo Adolfo. Y José Luis Aguilera Ortiz, ¿voy bien en ritmo? Sí. Sí. Muy bien, ok. Saludos, muy interesante señalar el parteaguas entre la llamada alta cultura, entre comillas, y la cultura popular que incluye idioma, medicina tradicional, religión, gastronomía, entre otros. Saludos Sergio y Jesús desde Michoacán, gracias a personajes como Stavenhagen, gracias, Bonfil, Canclini, Mac, Turok. Y Erra dice, entonces, desde la perspectiva de los anarcos, la profesionalización de la gestión cultural ha significado una apropiación o coacción por parte del Estado o determinadas instituciones de prácticas que pueden o no deben estar más vinculadas con la acción colectiva como resistencia comunitaria y autónoma. Esa es su pregunta. ¿Ya son todas? Ya son todas hasta el momento. Voy de volada. Uy, están padrísimas. Lo de Oxama es un Ojama, que así le dice la gente allá en Oaxaca. Ojama es un súper gestor cultural allí en Oaxaca, musical. Él es músico también. En fin, un tipazo. Estos temas que él propone, yo los tengo atorados en el pescuezo por lo que voy a mencionar. Voy a mencionar por qué los tengo atorados en el pescuezo para trabajar con él, comentar con esta honestidad y hacer un breve comentario desde ese lugar. El que no llora, no mama, dice el dicho. Creo que es argentino, viene de un tango, pero es un dicho que popular también acá en México. Me molesta que la gente que está en cultura esta artística se la haya pasado quejándose todo el sexenio de que no tienen varo. Discúlpenme, nunca ha habido varo, nunca. Desde que yo me acuerdo de lo que de siempre en este país nunca ha habido varo. Esos son consignas de derecha, para chingar a Morena y a López Obrador. No es especial de este sexenio el que no haya varo. Y que un artista piense que solamente con el varo del gobierno puede hacer cosas, discúlpame, pinche mantenido. O sea, me molesta mucho. Cuando hay un montón de gente que se parte la madre para ser independiente, ser autónomo, construirse sus cosas, no se queja, no le anda pidiendo nada a nadie. Con ese he trabajado, en todo el país he trabajado con este tipo de gente. Entonces estos chillones que piden teta me molestan. Entonces, como ustedes ven, se complica entonces mi respuesta porque parecería que estoy en contra de lo que dijo Jama. Es complicado, creo que hay que platicar esto
y no nos da el tiempo ahorita, pero es un temazo. Este es un temazo. Igual el otro, que no ha hecho nada con cultura morena. Otra vez el mismo asunto. A la hora que uno ve la cantidad de varo que se ha invertido en sectores populares rurales, campesinos, étnicos y barriales en todo el país, no se puede decir que no haya hecho nada con la cultura. El que de pronto resulte que el FONCA, el 75% de los presupuestos del FONCA era para gente de clase media, y que de ese 75% estuvieran ubicados más de la mitad en la zona de la Roma Condesa, son datos que se publicaron. Dije, no me chinguen. ¿Esos son los que están quejando? ¿Esos son los que están movilizando todo el rollo? No puede ser, mano. No puede ser que una persona que gana 150,000 pesos mensuales y que le mocharon 50 de Fonca, ahora se queje de que el gobierno es malo y que no lo apoya, que no sé qué. No, es complicado. Simplemente digo que es complicado. Listo. Precarización, pues es lo mismo. Es que siempre hemos estado precarios. El último que trabajé como activista de tiempo completo en estos rollos fue en una cosa que existe hasta la fecha, que yo fundé con otros amigos, que se llamó Comunitlán, en el estado de Puebla. Pues Comunitlán es un colectivo de colectivos sociales, todo construido por metodología de ingeniería social. Entonces trabajamos en sectores populares urbanos, en sectores rurales, en sectores campesinos y en sectores étnicos, porque Puebla es un estado tremendamente étnico. Ahí el problema que tenía yo con toda esa banda no era que el gobierno no les diera varo, no querían ningún varo del gobierno, era el otro extremo, no querían saber nada. Si sabían de alguien que había obtenido algún presupuesto, alguna prebenda, que le habían prestado una camioneta, inmediatamente era pinche traidor. Ya te vendiste, ya te cooptaron, ya te compraron. Entonces, todo este tema también, por ahí viene otra pregunta de los anarcos, la radicalización anarca también es un problema, porque ahí el problema que tenemos era, vamos bajándole 2 rayitas a esta onda de la radicalización, porque si hay varo ahí, no se lo dejemos a la gente de la Roma Condesa, porque nosotros no queremos tener ningún dinero del gobierno, no, tampoco, ¿no? Vamos haciendo la gestión porque también aquí necesitamos dinero para hacer muchas cosas. Entonces, como ustedes ven, todo este tema es muy interesante. Es un tema de gestión con mayúsculas, de que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y de justicia, en esto estoy de acuerdo, y de justicia. Industrias culturales, uy, qué tema este. Miren, de lo que yo he notado de la agenda académica, hacia el rollo de la gestión cultural, este tema de las agendas, en la primera reunión latinoamericana de rollos de gestión cultural, no sé si fue la primera o fue la segunda, fue la primera a la que yo fui, creo que fue la primera, que fue en Chile, en Santiago, fue muy claro esto que acabo de mencionar. Fue en la década pasada, hace 5 minutos, a nivel latinoamericano. Fue muy claro que las agendas por países no eran similares. Teníamos historias como de reproducción de agendas diferentes dependiendo de las historias particulares. ¿Por qué digo esto? Fíjense que la pregunta vino de Colombia, Jairo, un nombre súper colombiano. En Colombia el tema, en las agendas de gestión cultural, el tema de la industria cultural está desde que hubo agenda nacional de gestión cultural. En cambio en México no. En México tuvimos que convencer en 80s y 90s a mucha gente que este tema de las industrias culturales era importante. Acabo de ver unas declaraciones de Ernesto Piedras, que ha sido nuestro experto histórico en estos temas de economía de la cultura. Recuerdo con un amigo, Guillermo Bermúdez, que trabajó en derechos de autor acá en la calle de Puebla, en la Ciudad de México, muchos años. Me pidió que lo ayudara agregando en términos de economía, o sea, andar bajo conceptos econométricos, peinar
toda la economía mexicana, el presupuesto federal y la economía privada bajo la figura de cultura. Bueno, resultó, con esto, para que vean por qué es tan interesante que esto que estoy diciendo estaba en el centro de la agenda en Colombia y no en otros países de América Latina, y que en México nos costó tanto trabajo que la gente lo tomara en cuenta. Después del petróleo, así cabrón, después del petróleo, la cultura era el sector económico con más varo del país. Pero es que estaba incluido Televisa. O sea, estaban incluidas las industrias de la cultura. Claro que si excluimos toda la parte industrial, el varo, el barote, no el varito, de a ver, hay 20 pesos a la una, 20 pesos a la dos, a ver, ¿qué proyectito acá del Fonca quieren lana? No, estamos hablando del barote, la televisión, la industria musical, el barote de la cultura industrial, resulta que es un dineral lo que mueve esa cosa. Entonces, si metemos este asunto y empezamos a ver qué tejidos hay entre esa cultura, donde ahí en un extremo están los anarcos, y luego acá hay un montón de agentes y agencias, hasta llegar a Azcárraga, en todos los personajes que hay en este rollo, y de qué manera los podemos maridar, y podemos negociar, converger, contratar. Discúlpenme, pero tenemos una súper agenda pendiente ahí. Y esto apareció en Santiago de Chile a nivel latinoamericano. Y no apareció en Ciudad Obregón acá en México. Eso no es cultura. No, pero compadre, por supuesto que es cultura. Miren, un tema es, yo tengo formación de cine. Así como gestión cultural es mi primer oficio, mi primera formación profesional fue en cine. Entonces el cine ha estado en mi vida hasta la fecha. Ahorita estoy metido en una asociación, en un grupo, en un colectivo, donde estamos viendo qué hacemos con esa onda del cine. Entonces trabajé con con diferentes asociaciones del cine, incluyendo a la cosa esta del el colegio, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, no sé qué rollos. Con el tema esta de no hay varo. Entonces era la política pública, la discusión era sobre política pública, política cultural. Y en el fondo, el problema era el varo. No me dan varo para hacer mis peliculitas. Y entonces era que le decía yo, bueno, ya vas. Vamos a ponernos de acuerdo cómo le sacamos más varo al gobierno. Pero también ahí el acuerdo es, vamos viendo cómo decidimos también como política nacional, de interés nacional, los contenidos de las películas que necesita este país. Ah, no, que la libertad, no, mi libertad, mis huevos. Si tú quieres varo, también va a intervenir tu libertad. No es que tú hagas lo que te dé la gana y te demos dinero para que lo hagas. No, compadre, así no funciona esta cosa del dinero para la industria de la cinematográfica. ¿Bien a lo que me refiero? Todo eso es muy complicado y muy delicado. Interesante esto de la industria. Entonces, compañero colombiano, ¿cómo estamos en México? Hechos un lío. Porque cuando entra el dinero, el dinerote de la industria, entonces ya estamos hablando de un tema de negocio. Ya la parte del arte, la parte de la cultura, conceptualmente, pasa a segundo término y lo que estamos hablando es de dinero y de negocio, que es otro asunto y están juntos. Pero aquí en este país tenemos problemas como solamente los maridamos cuando nos conviene. Soy un artista, por favor, denme varo, pero déjenme hacer lo que yo quiera como artista inspirado. Complicado. Pero tiene que ver con lo de alta y la baja cultura. Lo de la profesionalización. Ese fue el tema de la agenda de Sari Bermúdez, de Conaculta, de principios de siglo. Ese era el tema. ¿Qué es lo que cualquier persona que esté en el ámbito de la cultura profesionalmente como gestor promotor, el concepto también es un lío? De 80s a 90s tomamos como referencia lo que estaba pasando en España, porque esa gente ya tenía doctorados en administración de la cultura, en Barcelona. Y todavía me acuerdo cuando fui, porque
viví unos años en Colombia y soy parte de la Asociación de Gestores Culturales también colombiana, de la mexicana y de la colombiana. Entonces, cuando fundamos esa cosa en Colombia, aparece este tema de la profesionalización, vienen los españoles, interesantísimo, vienen los españoles a Colombia y entonces su cara es, a ver, venimos a aprender qué es lo que están haciendo ustedes, porque ahí estamos hechos un lío en España. Y entonces yo me empiezo a cagar de ahí y les digo, no puede ser, nosotros tenemos 20 años copiando lo que ustedes publican, porque pensamos que ustedes son nuestros maestros y ahora ustedes vienen a decir que no tienen ni puta idea, que eran puros chorros académicos para publicar no sé qué, pero que en España están hechos un desastre y vienen a aprender cómo se organiza la gestión cultural en América Latina. Qué lío, ¿no? Puta, qué lío. Entonces, animación cultural, gestión cultural, promoción cultural, agitación cultural, era un lío el concepto mismo. ¿Qué demonios somos? ¿Y cómo lo ordenamos? El concepto mismo. Bueno, bajo el rollo de lo que quiera decir eso, en un sentido muy amplio, entonces vamos ordenando, ese era el tema de principios del siglo XX, qué es lo que debemos, cuáles son los conceptos que debemos compartir y las metodologías que debemos compartir. Se tomaron decisiones, porque y aún así nos entretuvimos casi 2 años en arrancar el rollo ese. A su momento hablaba Sergio de que el posgrado, la licenciatura la sacaron a final del sexenio. Bueno, es que en lo que nos ponemos de acuerdo en este lío conceptual y metodológico, porque sabíamos que lo que se decidiera ahí se iba a convertir en dogma. No había otra. No es, vengo a preguntarte, ¿tú qué opinas? No, no, cabrón. Esto es la gestión cultural. Vengo a que tú la aprendas, a que todos la tengamos como lenguaje común, como carta como lengua comunitaria, y a partir de ahí discutimos, pero a partir de algo que ya entendemos todos por lo mismo. Entonces, no podemos detenernos a hacer una democracia sobre estos rollos. Y aún así nos entretuvimos casi la mitad del sexenio en estas democracias de discusiones súper chingonas en todo este asunto. Hay 100, los 100 elegidos de la onda esta. Yo era uno de ellos, por cierto, que fueron los que decidimos todo este rollo, y al final Mac y sus amigos fueron los que tuvieron que decir, y entonces esto. Y ya la discutidera queda para después. Entonces, la profesionalidad, sí, ahora esa está en la agenda de los académicos. Las licenciaturas, ¿todas enseñan lo mismo? No. Y sí, es un problema que tenemos en este momento. No todos entendemos lo mismo por gestión cultural, ni todos estamos enseñando lo mismo en las licenciaturas de qué es la gestión cultural. Y entonces, ¿qué hay que hacer con eso? En eso están. Ya no fui a la reunión no estuve en la reunión en línea, pero iba a ser en Oaxaca, la reunión esta, la tercera reunión, y este era uno de los temas centrales de la agenda, porque es una agenda académica, de red de universidades, gestoras culturales, ya no de corredores culturales, sino de áreas académicas de gestión cultural, de programas de investigación, programas de docencia, cómo ponemos de acuerdo, y entonces en eso están. Vamos a ver qué sucede, y el comentario, y el punto que me decía yo, que no suceda lo que yo vi como síntoma en la reunión de Ciudad Obregón, que todos estos académicos ya no tomaban en cuenta a los prácticos de la gestión oficial del sector cultural público, que históricamente habían sido los niños de balón, y mucho menos a los anarcos, mucho menos. Ya no los tomaban en cuenta. Nada más se leían la mano entre ellos. Yo veía que eso iba a ser un error, pero aquí nos tocó vivir. Espero que lo hayan enmendado. Si no, pues así es la cosa, y que Dios los ayude. ¿Qué se le va a hacer? Listo, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? Qué bonitos temas, qué buenos temas. Sí, hay más preguntas. Bueno, mandan saludos desde Medellín y dice Rubén Lozano González, Jesús, ¿cuáles son las áreas que a tu criterio debería de ampliar su campo de acción la ingeniería social y la promoción y gestión cultural en México? Y derivado de esto, ¿qué otras áreas del conocimiento tendrán que interconectarse? En lo personal creo que en la revitalización lingüística hace falta desarrollarse más dentro de la gestión cultural. ¿Tú lo crees así? Gracias.
Y Ojama, entonces se pronuncia, Ojama. Bin dice, Jesús, una reflexión sobre el papel de los medios públicos en la divulgación del trabajo de los gestores culturales en México. Y hasta ahí vamos. ¿Cómo era la primera? Me clavé con lo de Ojama. A ver, Rubén Lozano dice, Jesús, ¿cuáles son las áreas que a tu criterio... Ya, con eso. Es que se me distrajo. Voy a platicarles una experiencia que para mí fue un antes y después en este tema de cuáles son las áreas, así dicho en general. Lo acabo yo de mencionar. Bueno, y entonces, si hiciéramos un libro, una enciclopedia de la gestión cultural, ¿cuáles son los grandes capítulos de ese libro? Eso, entendiendo por grandes áreas de ese rollo. Sucedió cuando la licenciatura en Nayarit, de la que platicaba. Bueno, si vamos a formar en quién sabe qué de gestión cultural, a los gestores culturales empíricos, dentro del plan del 1, 2 y los diplomados y todo este rollo, que era parte del mismo programa, ¿qué les vamos a enseñar? Entonces yo estuve encargado del seminario de tesis, porque como era yo un especialista en metodología no sé qué, entonces me encargué de esa onda, en la primera generación. Entonces era un grupo como de 60 gestores culturales empíricos. Gestores culturales empíricos, pero no todos no licenciados, eran licenciados en quién sabe qué, algunos, pero ninguno, todos iban a ser los primeros licenciados en gestión históricos en el país. Entonces, como supuestamente tenían que hacer una monografía como tesis de su experiencia, así era el programa en ese momento, entonces para mí era muy obvio, bueno, vamos a ver, según yo era el representante de Conaculta, digamos. Conaculta tiene una idea de lo que es la gestión cultural, pero vamos a ver, según su experiencia, según las 60 experiencias que tenemos aquí, cuáles son las áreas de la gestión cultural de este grupo de 60 personas para ordenar el qué necesitan técnica, metodológicamente para hacer su monografía a partir de ustedes, no de Conaculta. Ya yo haré la justa entre lo que yo vengo representando de Conaculta y su rollo. Y entonces eso hicimos, le dedicamos unas sesiones a eso y salieron áreas de ellos, de estos 60 experiencias empíricas, muy interesantes. Estoy hablando de memoria, a ver si no se me olvida una o invento alguna o le cambio el nombre. Una que era clave, la política pública de la cultura. Aparecía sistemáticamente, porque como históricamente dependíamos del salario de la política pública, lo que sucedía, y ahí está en las preguntas primeras y está en otra pregunta de ahora. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido la línea sobre lo que es cultura históricamente en este país? Fregoncísimo, porque yo había hecho, cuando nace Conaculta, el documento de fundación de Conaculta es un pastiche, es una vergüenza, pero igual entiendo, había que hacer algo para que ya saliera, porque si no eso se iba a empantanar, bajo la figura de si tú quieres que algo no salga, forma una comisión, y ya con eso garantizas que no va a salir. Así se dice entre los políticos. Entonces, para que ya saliera el rollo de Conaculta, para que ya saliera, entonces se formó y sobre las rodillas hizo un documento. O el documento, en el centro del documento, el lío era cómo relacionamos el INA con el INBA, con estos chorros de cultura popular y otras cositas pequeñas. Que no se hizo, entonces, y hasta la fecha. Son instituciones que tienen sus propias inercias personales y no han abierto la mano, no nos han dejado maridar. Pero había cosas interesantes. Me acuerdo que en la última parte del documento de Conaculta había como 9 artículos transitorios de mientras que nos ponemos de acuerdo, vámonos por aquí. Entonces eso era clave en aquel entonces. Entonces regreso a este rollo.
Entonces, la política cultural. Bueno, ¿cuál ha sido la política cultural de este país? Desde los famosos choros históricos de Vasconcelos hasta final del siglo XX, ¿no? Que era lo que estábamos tomando en cuenta, y lo que ha sido el siglo XXI, ya con Conaculta y con la Secretaría de Cultura. Es un tema, esa era un área. Hay que tener clara cuál ha sido la postura. Entonces yo diría, para la formación de un gestor cultural en un sentido profesional, el que tenga claro esto es importante, porque no tengo los datos actuales, pero los datos que teníamos al principio, hace 20 años, seguía siendo el gran dador de empleo, el sector público. Entonces saber quién era tu patrón es fundamental. Segunda área, pegadita a la primera es, bueno, señoras y señores, vivimos en un estado de derecho. Hay una constitución. Bueno, ¿qué deriva de la constitución respecto a estos asuntos? ¿Y cuántas normas, reglamentos tenemos al respecto a esto? O sea, en términos de lenguaje jurídico, en términos de jurisprudencia. Yo creo que uno de los temas más complicados este sexenio ha sido tener a un full Monty, que suena complicado, no lo es, ¿eh? Solamente una vez he estado en la Cámara de Diputados en la comisión esta de cultura en mi vida. Entonces me invitaron para lo que les voy a platicar y no me van a volver a invitar jamás. Porque dije cosas que ya dije ahorita, los dije ahí, y no le cayó nada bien a la gente, a los diputados de la Comisión de Cultura. Pero tampoco le cayó nada bien a los ejecutivos, a los burócratas del sector cultura, porque a mí me invitaron como representante de la sociedad civil. Entonces lo primero que les dije es, yo lo que le enseño a mi gente es cómo dialogar con ustedes los polacos para que suelten el varo, y cómo hacer presupuestos para que ustedes, los burócratas, les suelten el varo. Es decir, ustedes básicamente son un signo de pesos, no sirven para otra cosa. Y ya después platicamos, pero eso para empezar. Y fue un lío. Entonces, ¿cuál es la trama que permite esta negociación? La ley. La ley. La ley. Entonces, cuando en Tres Dedos, la asociación civil, que les platicaba yo, trabajamos sobre estos asuntos, esto para mí fue clave. La ignorancia más grande que tenemos, la mayor parte de los gestores culturales sobre la vida de la cultura en este país, son sus referentes legales. Y como todo, terminamos dependiendo de abogados. Y los abogados, discúlpenme, no son de fiar. Hasta los compas. Hasta los compas no son de fiar, porque discúlpame, como dirían los colombianos, si me dejas que te chingue, pues qué pena, qué tentación, te voy a chingar, porque así es esto de ser abogado. Entonces, si delegamos todo el cuento de la ley en los abogados, entonces tenemos un lío, porque todos somos ciudadanos en Estado de Derecho. Entonces necesitamos ser expertos en este asunto. Otro elemento también interesante de Colombia, que allá son mucho más leguleyos. Acá no contamos más las rancheras, no, pero los pinches colombianos, puta, son ultra leguleyos. El más chimuelo, más cafierro. Y es interesante esto, como cultura del gremio, la parte de la ley. Segunda área. Tercer área, la parte del concepto de cultura. Entonces ahí era que si Gilberto Jiménez, que si no sé qué, estos que mencionaron, que todos estamos parados sobre los hombres. ¿Cuál era la referencia? Alguna había que tener de los rollos de cultura, Gilberto Jiménez, a principios del siglo XX. Porque Gilberto había hecho a su vez una revisión del concepto de cultura como académico. Y entonces su libro, ese en 2 tomos, era la Biblia, la Santa Madre Iglesia de la cultura académica y su Sagrada Biblia, porque hacía una revisión de los conceptos y una propuesta personal sobre el rollo de cultura. Eso se ha reeditado. Primero lo editó Comexo, me parece, en Guadalajara, y luego lo reeditó Conaculta. Muy bonito, en la edición esta de intervalos o intersticios, no sé qué se llama la colección de culturosa donde se editó el de cibercultura mío. Intersecciones. Entonces, esta tercera área del concepto de cultura era
clave. Y cuarta sección. Esta cuarta sección la pusimos al centro en la asociación civil. Si somos gestores culturales, ¿qué tan bueno eres para gestionarte? Tú, como gestor cultural, como empresa, como asociación civil, como persona que se dedica a estas cosas. ¿Cuáles son tus cómo dentro de todo ese rollo? En esto que trabajé en Puebla, en Comunitlán, este era el punto, era el nudo que nos detenía todos los procesos, que colapsaba todos los entusiasmos, que gastaba los pocos presupuestos, y en cuanto este nudo se empezó a desatar, todo empezó a fluir y la racionalidad económica y de operación empezó a ser mejor. ¿Cómo? Es ingeniería. Ahí sí estoy en el centro de mi oficio, en el rollo de la gestión cultural. ¿Cómo? ¿Cómo hago la gestión cultural? Por ejemplo, típico ejemplo, aprovechando lo que mencioné, esto que platicaba hace un momento Sergio de los teatreros, también tuve una época que me dediqué a eso. Tengo 20 años haciendo teatro, que no sé qué rollos, que aquí no sé cuentos. Y entonces, indicadores, una palabrita que es una espada de doble filo, que igual te corta la mano o sirve para cortar muchas cosas. ¿Cuántas personas van por función hoy a tu teatro o a tu rollo? ¿Y cuántas iban hace 20 años? Pues más o menos las mismas. ¿Y eso es lo que tú quieres? ¿Que sean las mismas? No, me gustaría que fueran más. ¿Y por qué no hay más? ¿Cómo? Formar públicos. ¿Cómo? El teatro que tú haces hace 20 años, ¿es el mismo teatro que estás haciendo ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo el teatro? Tu hacer teatro. ¿Qué relación tiene el teatro con tu público? Me vale madre, yo soy un teatrero, soy un artista. Pues a lo mejor como artista puedes pensar lo que tú quieras, pero yo como gestor cultural estoy en la obligación de articularte con el público y la vida de tu público. Esos son cómo de la gestión cultural. Y así diciendo. Entonces, ¿cómo andan los gestores culturales en estos cómo? Saben lo mismo que la tía de las muchachas. Es decir, no tienen ni idea. Hacen lo que pueden. Ejemplos. Trabajé con una administración, también viví un tiempo en Tijuana y en Baja California, con la administración de por allá de cultura. Y entonces teníamos casos como estos, que fueron los que a mí me prendieron como ingeniero. Curadores de casas de la cultura, que el oficio, lo que habían hecho antes de ser curadores de plástica de la Casa de la Cultura, era ayudantes de carnicería en el mercado. No digo que no se pueda. Quiero decir que la chamba era, fíjate que ando desempleado, ya me cansé de la carnicería. Oye, pues tengo un primo que está trabajando ahí en la Casa de la Cultura, voy a ver si te da chamba. Hombre, sí, que no sé qué, pues fíjate que me falta uno que se encarga aquí de la onda de hacerlo, y entonces tú le entras. El vato entraba ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues poner cuadros. ¿Ven? ¿Cómo? El oficio. ¿Cómo? La encargada del área de los niños. Pues era una señora, una muchacha, que siempre le habían gustado los niños, pero que había sido cajera en un Oxxo. Son casos reales. Y entonces ahora es la encargada del área infantil de la Casa de la Cultura, porque siempre le han gustado los niños. Oye, no mames, como que si siempre le han gustado los niños, va a ser la encargada de los niños en una Casa de la Cultura. Y antes era una cajera de Oxxo. Entonces, de cajera de Oxxo te hace una experta. ¿Ven a lo que me refiero? Esta era la cuarta área, la más flaca. Las otras todas son flacas, ¿eh? O sea, resumen, ¿cómo andaban los diferentes oficios y capacitaciones de un gestor cultural elemental en el país? Para llorar. Por eso había mucho que hacer. No había tiempo de quejarse. Era a darle, a chambear, a trabajar, los diplomados, el diálogo, las redes, los intercambios, el empoderamiento. No tenemos tiempo. Adelante, porque andando y meando, no hay tiempo para chorear. Es aprender, practicar, escuchar,
Órale, cabrón. Y esas son las famosas áreas. Y la otra pregunta es un temazo. Los medios. Visibilidad. En el caso de Comunitlán, en Puebla, este tema me apareció para que vean qué jodidos estamos, ¿no? Hasta yo que creía que me las sabía todas, te van a dar 5 minutos, ya un viejo, ya una persona con 40 años de experiencia y que esto no hubiera sido obvio que era importante. La visibilidad. Resultó de que hacemos una convocatoria de colectivos sociales. De los colectivos sociales hacemos un clúster y salen 3 tipos de colectivos. Colectivos del área de arte y cultura, que eran mi mero mole. Colectivos de rollo de derechos humanos y de política. Las feministas, los gays, los polacos. Y colectivos sociales que tenían que ver con rollos de economía y ecología. Eran los 3 tipos de colectivos. En un principio de los que teníamos más eran de los artistas. En el transcurso del tiempo, a hoy, de los que tenemos más, son de los de derechos humanos y economía, y menos de arte. Esto es muy interesante. Será un tema para platicar solo sobre esto, en la historia de Comunitlán, despacito. Bueno, pero ya hablando de Comunitlán, de estos asuntos. Entonces, de la convocatoria así, de boca, para un primer evento y declaramos inaugurado los trabajos de Comunitlán, y a partir de ahora ya vamos a ver a cómo nos toca, que lo hicimos ahí en Cultisur, en el Centro Cultural Universitario de Puebla, que nos lo prestó la UAP. Fueron 76 colectivos. Hay una foto, un amante, la chingada. Y entonces, la pregunta era, que es una pregunta de ingeniería y de redes, de sistemas de información y sistemas de comunicación. ¿Cuántos sabían de los 76 colectivos que existían los otros 75? ¿Saben cuál es la respuesta? No se conocían. Todo el mundo partiéndose la madre, fracasando, ahogado, reprimido, perseguido, invirtiendo su propio varo para hacer cosas bien suaves, y no había redes de colaboración. 0. Entonces, primer tema que tenemos como Comunitlán, tenemos que hacer que esta gente aprenda a articularse horizontalmente. Pero ahí no acababa la película. La película es, ¿a cuántas personas fuera de sus amigos y su barrio conocen estos colectivos en la ciudad? ¿Qué tan conocidos son estos colectivos? Segunda respuesta, no los conoce nadie. Y son gente que, discúlpenme, había que hacerles una rotonda por el trabajo que han hecho. Y están completamente ignorados. Entonces, aquí entran los medios. Hay que visibilizar. Hay que decirle, hay que articularse a los medios, la televisión, la radio, la prensa, estos rollos, para que, así como aparece, a ver qué dijo hoy cuando se estaba rascando la oreja López Obrador y todo el mundo publica la puta declaración del cabrón, visibilidad al 1000. Entonces, que también hay una notita en el mismo momento de que hay un colectivo social que está haciendo tal cosa y que lo sepa la ciudad que hay esta gente haciendo estas cosas y que no resulte es que nadie hace nada, es que pues, ya ves, nadie hace, ¿cómo que nadie hace nada? Hay un chingo de gente haciendo un montón de cosas, pero no son visibles. Ponen huevos, pero no los cacaraquean, no se difunde, no se promueve. Tienes razón, Ojama. Este es un gran tema pendiente. Porque ¿qué pasó en Comunitlán cuando empezamos a articularnos con los medios? Con toda la gente, los conocidos, periodistas, escritores, locutores, que la chingada, para que empezaran a hablar de lo que hacen esos colectivos. Primera reacción de la gente, ¿de veras? No sabía. Los morritos, yo quiero conocerlos, yo quiero ver. Y llegaban, yo quiero formar parte de esto. Claro, porque ya estaba difundiendo. Entonces, el problema que tuvimos, que es el mejor de todos los problemas que hemos tenido, era, ¿y ahora qué hacemos con esto? Con este compromiso de que ya la gente nos conoce y no podemos
cagarnos fuera de la basílica, haciendo pendejadas, o sea, desprestigiarnos. Ahora hay que empoderar el prestigio. ¿Y qué hacemos con todo este montón de voluntarios que no tengo ni idea de qué hacer con ellos? O sea, ojalá siempre tuviéramos ese problema, ¿no? Y este problema vino gracias a la visibilidad. Entonces, Ojama, tienes razón. No está en ninguna agenda. Hoy, no está en ninguna agenda ni del sector cultural. Miren ustedes lo que hacen todos estos que chillan y no maman. Chillan y se alían con sus medios, con medios de difusión. Son visibles, como los providas. Y entonces, aunque son 4 gatos, parece que son 800,000, porque aparecen en un programa de radio, porque aparecen en una nota de televisión. Visibilidad. Gran tema, precioso tema y que tenemos que impulsar. ¿Qué más? Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué temas más chingones? Vamos a hacer ya las 2 últimas preguntas, porque sí, efectivamente el tiempo ya se nos está agotando. Rápidamente estas preguntas, por favor. Sí, les voy a leer las preguntas. A ver, permítanme porque aquí las tengo, aquí las tenía. Ay, ¿qué pasa? De todas maneras, les decimos que como esto queda dentro de la grabación del Facebook, Jesús puede entrar en cualquier momento ahí y tener un diálogo directo con ustedes, alguna respuesta que no podamos dar en este momento, algún comentario que él no haya conocido, algunos saludos que quiera él devolver, pues lo puede hacer directamente en los tiempos que él tenga ahí, ¿no? Porque pues ahí va a estar grabado todo esto. Y aquí tengo, dice Humberto Mancilla, le pregunta, ¿qué opinión tiene de las políticas interculturales, por ejemplo, en los estados plurinacionales? Y Erika Equigua Zamora dice, un saludo desde Durango. Jesús, me gustaría conocer su opinión sobre el término democratización de la cultura. Muchas gracias. Le mandan saludos desde Guanajuato. Evangelina Guzmán dice, tocas puntos medulares de nuestra problemática cultural. Añado la dificultad de trabajar en equipo. Y Elsa Sánchez de Gutiérrez manda saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Qué maravilla de charla, dice, con tanta experiencia, honestidad y actualidad. Esos son los últimos comentarios. Uy, qué temas. Sí. ¿Qué temas? Sobre el tema de interculturalidad. Creo que de las cosas que he leído sobre este tema, uno de los pensamientos que más me ha inquietado es el de Bauman, Zygmunt Bauman, el vato de la sociedad líquida. Tiene un libro sobre este tema. Y entonces el vato es completamente, como diría, distinto en lo que está en las agendas UNESCO y este tipo de rollos. Ahí aprovecharía para hablar de que todos mis contactos que he tenido con la UNESCO han sido terribles. A propósito de lo que voy a decir de Bauman tiene absoluta razón, por experiencias con mis relaciones con la UNESCO, es que digo, me gusta tanto Bauman. Dice Bauman, la interculturalidad es un invento que hicieron para bajarle tensión a los problemas que tenemos de racismo y de marginalidad por razones de nacionalidad y de etnia. No fue para resolverlos, fue para disminuir la tensión. Es decir, son atole con el dedo. Hay muchas más cosas que decir a partir de esto, pero wow. Les platico cuál fue mi primera experiencia con esto. Años 70. Años 70 estaba yo estudiando lingüística, y yo soy antropólogo lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y entonces estábamos con Víctor Bravo Aguja, había un proyecto muy poderoso, es un tema directamente relacionado con esto que me están preguntando, que era algo que se llevaba el título de biculturalidad y bilingüismo, que es como
el antecedente de esto de interculturalidad y multinacionalidad o multilingüismo. Entonces, el asunto era cómo aprender tu lengua, zapoteco, para enseñarte en zapoteco a ser un miembro del Estado Nacional, a ser mexicano. En eso consistía la política pública de biculturalidad. Incluso en la famosa reforma del artículo 94, en esas épocas de principios de los 90, yo era un especialista del INI, Instituto Nacional Indigenista, y trabajaba en un proyecto que se llamaba Indigenismo Urbano. Entonces me tocó participar en todos esos trabajos para la reforma del artículo constitucional que te daba derecho a ser indígena. Porque no tenías derecho, eras mexicano. Y entonces había una política cultural para lo étnico, pero en el artículo allá hay la aceptación a nivel de constitución de las nacionalidades, de que yo soy zapoteca. Antes de ser mexicano soy zapoteca, y si quiero me vuelvo mexicano, pero si no quiero no. Y el Estado mexicano debe apoyarme en todo lo que yo haga como política nacional zapoteca para ser zapoteca. Discúlpeme, eso, miren, estoy hablando del 94. O sea, esto sucedió hace 25 años y no ha pasado mucho a nivel estructural. Es una cosa tremendamente pendiente que tenemos. Entonces, que fue al mismo tiempo que lo del subcomandante Marcos, por cierto, lo de la reforma del artículo constitucional. Como me pidieron mi opinión, y no tengo una opinión solidificada ahorita que hacer, más bien es un asunto que pienso y que me parece muy grave, pero no creo tener algo que decir importante, que ya no les haya mencionado. Me parece que es un lío también. España. Plática con amigos acá, anarcos de allá, o sea, militantes, activistas, no estoy hablando de gente mercachiflera, gente muy comprometida. Me acuerdo unos gallegos me decían, mira, invertir en una política pública en gallego cuesta un dineral. Ese dinero lo necesitamos para hacer muchas cosas en Galicia, además de defender la lengua. No nos hace falta la lengua. Podemos hablar en español, porque en cada pueblo, en cada barrio necesitamos hacer muchas cosas en ese barrio. Y ese barrio y ese pueblo no es menos gallego porque no habla gallego y habla en español. O sea, que esa pendejada de lo gallego y no sé qué es un rollo de ricos. Es un rollo de élites. No es un rollo de abajo. Al de abajo le vale madre proteger el gallego, tiene otras prioridades. Yo al escuchar a esa gente, un tiempo también anduve ya de grillo en estas cosas, decía yo, hijo, mano, hijo, ¿no? La primera discusión fuerte que tuve con MacGregor, cuando me hice amigo del alma y de sangre hasta toda la vida, porque ahí nos partimos la madre y también partiéndote la madre bien con alguien, te das cuenta que tiene tu misma alma. Y aunque pienses diferente en algunas cosas, en todo lo demás es tu hermano. Los quiliguas, famoso discusión quiligua. Mac estaba por proteger, pagarle a los viejos quiliguas para que les enseñaran quiligua a los jóvenes quiliguas y la lengua quiligua no se perdiera. Y los prácticos como yo, los ingenieros, decíamos, ¿se acuerdan lo de los gallegos? No mames, Mac, hacen falta otras cosas a la propia gente, a las personas de carne y hueso quiliguas, que defender esa chingadera de la lengua quiligua. ¿Y sabes para qué usan el dinero? Lo usan para irse a Estados Unidos. Tanto el abuelo como el sobrino. Y te dan a ti a tole con el dedo. Entonces Max se desgarraba las vestiduras y decía, voy a hacer hasta todo lo que pueda, hasta mi último esfuerzo por defender que no muera la cultura y la lengua y la cosmovisión quiligua, porque en ese momento desaparece un universo completo. Max, suena muy interesante eso que dices, pero la historia del universo es una historia de extinciones. No hay que tenerle miedo. La vida sigue. La gente sigue. Debemos preocuparnos por la gente, no si se extingue tal o cual rasgo cultural. ¿Les suena bien la discusión? Padrísima, bellísima. Bueno, pues esa fue la discusión con el Mac.
y tiene que ver con este rollo, y tiene que ver con la democratización. La democracia es cara, vale la pena, pero es cara. Y entonces lo interesante es de que hay cosas más urgentes que la democratización. Y luego viene el otro lío. ¿A qué te refieres con democratización? No, no me cites a Voltaire, sino dímela como ingeniero, en peras y manzanas, porque inmediatamente vamos a tener diferencias y ahí empiezan los líos. ¿Qué entiendes tú por lo que es democrático? Porque si no, ahí está la definición de Bakunin, ¿no? Yo estoy la democracia burguesa. La democracia burguesa, yo estoy de acuerdo con que el gobierno del pueblo sea el gobierno de todos, siempre y cuando todos seamos unos cuantos. Ahí está tu pinche democracia burguesa. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿No? Entonces, es un lío este tema de la democratización y la democratización de la cultura. La cultura es cara. Esto es muy interesante. Mi última participación en rollos de política pública fue sobre este tema. A propósito de los sistemas de información, yo trabajé como ingeniero social en el tema de los sistemas de información cultural de este país, con Bonfil y el Seminario de Estudios de la Cultura con Flores Olea, todos polvos de aquellos lodos. Entonces, y el tema es, si por un lado necesitamos conceptos en la gente, o sea, subjetividades, intersubjetividad para trabajar como operadores, ingenieros, como agitadores culturales, por otro lado necesitamos información que alimentemos y de la cual nos alimentemos. O sea, necesitamos informática, necesitamos computadoras, necesitamos elementos técnicos y fierros para trabajar estos. Entonces, los sistemas de entonces fui uno de los gestores a nivel de política pública de los sistemas de información cultural, empezando por el Sistema de Información Cultural Federal, en la época de Flores Solea, a partir de Bonfil, que era un tipo también con muchas luces, Bonfil. Tenía sus rollos, finalmente se mató de un borrachazo, pero tenía luces bien cabronas. Entonces el tema de los sistemas de información el problema era que era la discusión también de los quiliguas, de alguna manera. Si tengo 10 pesos y tengo que trabajar en la vida social, la pregunta es, ¿en qué los voy a gastar? Porque si tengo 100 necesidades, le voy a dar unos centavos a cada una, no así para nada. Mejor invierto 2 pesos en 5 necesidades, pero tengo un déficit de 95. ¿Ya vieron cómo a la hora de los trancazos las cosas no son tan simples? Entonces ahí entra la ingeniería. Si son esas 5 a las cuales les puedo dar 2 pesos, la pregunta es, ¿cuáles son las 5 que me puedan servir para afectar lo más posible a las otras 95? Esto es ingeniería pura. ¿Cómo invirtiendo energía en un punto de la vida social puedo tener un efecto articulador? Por eso es comunicación social, por eso soy ingeniero en comunicación social. ¿Cómo invirtiendo energía en un elemento de articulación, eso puede rearticular la mayor parte del espacio social? Eso es eficiencia. Eso es saber hacer las cosas. No invertir en 5 cosas que no benefician más que a esas 5. Y dentro de 2 meses ya se le olvidó a todo el mundo. Dinero tirado a la basura. Típica inversión pública. No nada más en cultura, en lo que sea. Yo soy un ingeniero. A mí me interesa invertir en algo de que tenga el mayor efecto en el espacio social a largo plazo. O sea, que la inversión sea una inversión calculada para que tenga el mayor efecto en el momento y sustentabilidad en el tiempo. Por eso soy ingeniero social en estas cosas. Entonces viene el rollo de la democracia. Es que yo también quiero varo. Es complicado. Es muy complicado. Voy a tener uno de mis ejemplos favoritos. Esto lo aprendí de Tomás Rodríguez Villasante, un amigo madrileño, gallego, estos compas de los que platicaba, que él trabajó en el Mediterráneo, del lado europeo y del lado africano, en todos estos asuntos. Un chingonazo. Es de la gente plus, acá fregoncísima que he conocido en mi vida, Tomás. Lo que encuentran de él, léalo.
es un tipo muy lúcido, muy inteligente y con una gran experiencia en estos rollos. Entonces, Tomás me pone en contacto con experiencia. Las dos ciudades que tradicionalmente han sido las ciudades con los indicadores de calidad de vida más altas del mundo son Vancouver y Seattle, del lado canadiense y del lado gringo, salvo los últimos 15 años de este siglo, donde los indicadores se fueron moviendo de indicadores comunitarios a indicadores individuales, porque esa es la política cultural universal. Es hipster, es cómo favorezco mi comodidad individual multiplicada por todos. O sea, que yo tenga internet, yo tenga agua, yo tenga trabajo, yo tenga entretenimiento, yo, y un yo en cada hijo de Dios te dio. Entonces, los mejores indicadores de calidad de vida es cuando hay un montón de yos. ¿Les suena conocido? Es parte del lío que tenemos ahora con la cultura. Entonces hay buena calidad de vida cuando tengo un montón de yo satisfechos. Que andan en bicicleta porque es mi bicicleta, es mi comodidad, es mi espacio. Y de pronto hay una calle donde hay 200,000 bicicletas, a ver dónde puta madre van a caer las 200,000 bicicletas. No, porque yo estoy pensando en mi bicicleta yo solito, toda la calle para mí. Entonces, se han ido desplazando, pero cuando todavía eran bastante comunitarios, los indicadores universales, por eso mis proyectos con la UNESCO y estos chorros. Entonces siempre salía en Vancouver. Y entonces, ¿cómo se construyen los indicadores en Seattle? Por expertos que consultaban a la gente. Se hacían los planes de trabajo, se evaluaban y todo el mundo quedaba satisfecho porque todo el mundo era consultado. Es en la situación en la que nos encontramos aquí. Entre comillas, todo el mundo es consultado, pero no necesariamente obedecido. Y no solamente, y no consultado al 100%, pero estamos en el modelo SAC, técnica como ingeniería, de planeación de presupuestos y planes, esta metodología, que es una metodología de la última parte del siglo XX a nivel de todo el mundo, esta de Seattle, es la que tenemos en México, y la que chillamos aquí. Pero en Vancouver no, Vancouver tiene una cultura asambleística, comunitaria, tradicional, como en Canadá. Ya sería largo entrar en cómo fue posible que se sostuviera, se reprodujera y se mantuviera a nivel urbano, contemporáneo y moderno esta cultura que viene del siglo XIX para atrás. Es un tema interesante. Para muestra un botón. Discúlpenme, pero tiene que ver con el ejemplo que iba a ayudar, porque ya quedó clara la parte de Seattle. No es lo que iba a decir, pero es algo con lo que trabajé con un amigo a principios de la década pasada, un amigo de Puebla, que es hijo de un amigo veracruzano. Yo soy veracruzano. Canadá hoy, siglo XX, siglo XXI. Hemos notado que el espíritu comunitario, participativo, está viniendo a menos. Nos estamos agringando, canadienses, en su evaluación de su cultura comunitaria. Entonces, hay que hacer algo. Muy bien. Vamos a agregarle 2 años al kinder. Entonces, ahora el kinder es obligatorio y es de 4 años. 4 años de kinder. No nada más, sino los 2 primeros años de primaria entran en un lapso de la infancia de 6 años. ¿Qué es lo básico de esos 6 años de infancia? 4 de kinder. Ojo, kinder, y los 2 primeros de primaria. ¿Qué es lo central? El trabajo en grupo, la participación, el aprendizaje del cuidado y el compromiso con la vida ciudadana y tu espacio público. Desde niño, para recuperar y reforzar lo que estamos perdiendo. Como política pública. Díganme qué chingado se parece algo parecido a esto aquí en México, como política pública. La que política pública tenemos es la otra. Yo, mí, conmigo. Yo contento, yo a gusto, yo acá bebiendo, yo mi cerveza, yo mi televisión, yo mi internet, yo mi bicicleta, yo. Y tomamos una multitud de yos, todos bien felices,
y tenemos indicadores culturales excelentes. Entonces, en los indicadores, todo era por asamblea. El ejemplo es precioso. Una señora en una asamblea de barrio en Vancouver propone que haya flores en la ciudad todo el año. Y entonces su asamblea de vecinos, aquí como en el lugar, yo aquí en un sector popular, aquí en la asamblea de vecinos, decide la señora propone y se propone que sí, en el barrio. Entonces, esta propuesta se decide que es la que se va a llevar al siguiente nivel de los varios niveles de relaciones entre resultados de muchas asambleitas pequeñitas. Entonces ya queda como un acuerdo de cómo le vamos a hacer aquí en el barrio para que haya flores todo el año. Entonces ahora lo llevamos como propuesta a ver si les interesa a otros barrios esto que se acordó acá. Entonces en ese caminito llega a ser política pública de toda la ciudad que haya flores todo el año. De abajo hacia arriba. Y después ya viene el problema. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los cómo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo se puede negociar? ¿Quién puede subsidiar? ¿Dónde están los sponsors? Resultado, hay flores todo el año en el espacio público en Vancouver. Calidad de vida. Dos formas de democracia eficaces, la de Seattle y la de Vancouver. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de democratización en este caso? ¿Ya vieron que no es tan simple? Temazo, ¿no? Listo. No te oímos, no te oímos, no te oímos, Sergio. Tienes apagado tu micrófono. Ya ahora les manda saludos José Antonio MacGregor desde Querétaro. ¿No ves? Nada más. Sí, ahorita les quiero decir también, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Y es que de repente se me cambia mi configuración. Y pues bueno, Evangelina Guzmán dice, durísimo, pero real. Un placer escucharte siempre. Abrazos, Chucho. José Antonio MacGregor dice, saludos desde Querétaro con un fuerte abrazo a Jesús. Y Elsa Sánchez dice, wow. Prometeo Murillo dice, me gusta de sobremanera la forma en que organiza los conceptos en cultura. Pregunta que si hay un material accesible. Ya le compartimos el link también para... pero también preguntan si hay alguna otra red, pero pues les compartimos el link de HICOM, ¿no? Y pues bueno, pues nada más mandarle saludos a todos los que están conectados, a Malibé Rosas, a Aida López, y pues agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, Luca Méndez. Sí, sí. Sí, Montilla, muchas gracias por todo tu aportes que has tenido con nosotros y todo tu apoyo para contactarnos con los gestores culturales, que muchos de ellos han participado, y las mujeres principalmente que han participado con nosotros. Y muchísimas gracias, Jesús. Y muchísimas gracias a todos por haber estado en esta combinación. Y vamos a decirles que el próximo jueves tenemos a Heriberto López Romo. Ajá. Los invitamos a todos, a los que están conectados y pues por supuesto al doctor Jesús, para el próximo Facebook en vivo que vamos a tener con Heriberto López Romo, que es Audiencias en Pandemia, que es el 17 de diciembre a las 11:30. Efectivamente, entonces nos quedan nada más cuatro diálogos. Terminaremos el 21 de diciembre, como ya lo habíamos anunciado antes, con la participación de nuestros amigos José Antonio MacGregor, Carlos Lara, Gerardo Neusen, Cici Montilla y Alejandra Zorrilla. Jesús, muchísimas gracias. Fue un placer, y fue no solamente un placer para oírte, sino además fue toda una serie que uno tiene que guardar y poco a poco ir deshilando por toda la información que diste, por todas las cosas que dijiste, que además, pues es la realidad. Qué bueno que estuviste con nosotros, Jesús. Muchas gracias. Pues fue un placer estar acá con ustedes. Por cierto, Heriberto es mi amigo de toda la vida. Con él estudié
comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y qué bueno que lo invitaron, porque no hay nadie mejor que él para hablar del tema que va a hablar. Van a ver, les va a gustar muchísimo, Heriberto. Y por acá me asomo. Qué bueno, qué Muchas bueno. gracias Pues también. muchas gracias. Y les mando saludo a Edgar Josué García López. Pues muchas gracias a todos. Vamos a despedirnos de la transmisión en Facebook. Ustedes se quedan en Zoom. Muchas gracias a todos los que se conectaron.